Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos en un tema que siempre genera conversación, ¿no? El don de lenguas en la Biblia. Tenemos aquí un análisis bastante detallado que mira los pasajes, la historia, incluso la lingüística. Queremos ver qué sugieren estas fuentes. ¿Eran idiomas de verdad o algo más, extático? Vamos a ello. Exacto. Y bueno, lo primero que plantean estas fuentes es una conexión, digamos, central, entre las instrucciones de Pablo en 1 Corintios 14 Ajá. y una profecía de Isaías 28. De hecho, Pablo cita directamente Isaías 28, versículo 11. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Vale. Y lo importante aquí, según el análisis, es que Isaías se refería a idiomas humanos, extranjeros como el asirio. Era una señal. Bueno, y un juicio para Israel por no querer escuchar. Entendido. O sea que la primera idea fuerte es la referencia de Pablo sobre lenguas viene de un texto que hablaba de idiomas humanos, reales. Precisamente. Y la segunda idea clave es que el evento de Pentecostés, en Hechos 2, Sí. se presenta como el cumplimiento de esa misma profecía. Ahí los discípulos pues hablaron en varias lenguas humanas. El texto usa la palabra dialectos. Los dialectos gentiles, ¿no? Eso es. Y los judíos de la diáspora que estaban allí los entendieron, cada uno en su idioma. Claro. Hechos 2, el momento famoso donde unos se quedan maravillados, ¿no? Oyendo las maravillas de Dios en su lengua materna. Ujú. Pero otros se burlan, dicen que están borrachos. Y ese punto es crucial, esa burla. ¿Por qué? Si eran idiomas, ¿por qué la burla? Pues el análisis conecta esto otra vez con Isaías 28. Justo antes de la cita que usa Pablo, Isaías describe a los líderes de Israel como si estuvieran ebrios, balbuceando. Ah, Entonces, esa reacción en Hechos, la acusación de embriaguez, haría eco de esa descripción de Isaías. ya veo. Así que, la conclusión del material es, si Hechos cumple Isaías, y allí eran idiomas humanos, y Corintios cita a Isaías para hablar de lenguas, pues el don de lenguas original sería eso, hablar idiomas humanos existentes, xenoglosia. Vale, xenoglosia. Idiomas reales. Esa es la línea Isaías, Hechos, Corintios que traza el análisis. Pero claro, hoy en día se habla mucho de glosolalia, ese hablar en lenguas que no parece un idioma conocido. ¿Qué dice el análisis de esto? Pues lo distingue claramente. Cita, por ejemplo, estudios lingüísticos. Uno conocido es el de William Samarin. Sí, me suena. Él analizó muchas grabaciones y, bueno, concluyó que la glosolalia no tiene la estructura de un lenguaje, ni sintaxis, ni, bueno, lo que define un idioma. La llamó una fachada de lenguaje. Una fachada. Interesante. Y también mencionan a una antropóloga, Felicitas Goodman. Ella encontró, fíjate, similitudes en los patrones de sonido, la entonación, entre la glosolalia pentecostal y prácticas que se ven en otras religiones, culturas chamánicas. O sea, patrones transculturales, digamos. Algo así, sí. Y además tocan por encima estudios neurológicos. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen? Bueno, citan uno de la Universidad de Pensilvania que sugería que las zonas del cerebro del lenguaje no se activan igual durante la glosolalia que cuando hablamos normalmente. ¿Curioso? Y otro de Yale que apuntaba a que podría ser un comportamiento que se aprende. Vale. Y figuras históricas. Se menciona a alguien de los primeros siglos. Sí, a Ireneo de León, en el siglo II. Parece que él apoyaba la idea de idiomas reales. Escribió sobre gente hablando toda clase de idiomas gracias al espíritu. Ajá. Y lo contrastan con otros, como Montano, de la misma época, que estaba más asociado a, bueno, a profecías extáticas y que fue considerado hereje. Entendido. Volvamos a 1 Corintios 14, que es donde Pablo regula todo esto. ¿Cómo encajan sus reglas con esta idea de idiomas humanos? Pues el análisis dice que encaja muy bien, porque Pablo insiste muchísimo en que sea inteligible, que edifique a la iglesia. Claro. El versículo 9 es muy directo. Si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Tiene sentido. O la regla de que si alguien habla en lenguas, tiene que haber un intérprete. Versículos 13, 27, 28. Sí, la necesidad de interpretación. Exacto. Sin intérprete. Dice Pablo, mejor callarse en la asamblea. Porque el objetivo es la edificación de todos, la comunidad. Versículos 4, 12, 26. No solo algo individual. ¿Y qué pasa con esas frases que a veces se citan, como hablar misterios por el Espíritu? O eso de que si no hay intérprete, se hable para sí mismo y para Dios.
¿No apoya eso un lenguaje no comprensible? La lectura que hace este material es que, bueno, que esas frases podrían ser parte de la crítica de Pablo. ¿Una crítica? Sí, o sea, describir el problema. Hablar misterios que nadie entiende en público o hablar solo para Dios en medio de la reunión no sería el ideal, sino precisamente el desorden que Pablo quería corregir en Corinto. Un uso que no edifica. Vale, entiendo la interpretación. Se insiste en que el propósito es la edificación mutua y que las lenguas son una señal para los incrédulos, versículo 22. Lo que conecta de nuevo con Isaías. Sí, exacto. Una señal comprensible, aunque provoque reacciones distintas, como en Hechos. Muy bien. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva de estas fuentes que hemos analizado, el argumento central es esa línea Isaías 28 menos Hechos 2 menos 1 Corintios 14, Sí, apoyada por algunas referencias históricas como Ireneo y estudios lingüísticos o antropológicos. eso es. Y todo apunta, según este análisis, a que el don de lenguas original era la capacidad milagrosa de hablar idiomas humanos existentes, genoglosia, para hacer señal y sobre todo para edificar a la Iglesia de forma comprensible. Exactamente. Y, bueno, el análisis recalca también, citando 2 Pedro, eso de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, Ajá. sugiriendo que la doctrina debería basarse en la Escritura, en el ejemplo de los apóstoles, más que quizá en experiencias posteriores que puedan ser distintas. Entendido. Pues esta inmersión nos deja con una visión muy concreta, basada en estas fuentes. Y una reflexión final que me surge pensando en todo este énfasis en que sea comprensible, inteligible, Sí, en la interpretación, en la edificación ordenada. pues sí, cabe preguntarse, ¿no? ¿Cómo encajan algunas prácticas contemporáneas donde a veces se dan lenguas sin interpretación pública dentro de ese marco que presenta este análisis de las fuentes bíblicas? Es algo sobre lo que darle una vuelta.